Hola a todos, hoy os voy a hablar sobre José Cadalso y de sus obras Cartas Marruecas y Noches Lúgubres. José Cadalso y Vázquez fue un destacado escritor, poeta y militar español del siglo XVIII que nació el 8 de octubre de 1741 en Cádiz, en una familia acomodada. Su madre falleció poco después de su nacimiento y su padre, dedicado al comercio en América, estuvo ausente durante gran parte de su infancia. Fue criado por familiares y recibió una educación de élite estudiando en el prestigioso Colegio de París, donde también se formaron figuras como Voltaire. Cadalso viajó extensamente por Europa, lo que le permitió dominar varios idiomas y absorber las ideas ilustradas de la época. A su regreso a España se unió al ejército y participó en la campaña portuguesa de 1762. Alcanzó el rango de coronel poco antes de su muerte en 1782, durante el sitio de Gibraltar, donde falleció al ser alcanzado por una granada. En el ámbito literario, Cadalso destacó por su capacidad crítica y su estilo satírico. Obras como Los eruditos a la violeta ridiculizan la superficialidad de la erudición de su tiempo, mientras que Cartas Marruecas y Noches Lúgubres exploran temas más profundos como la identidad nacional y la melancolía. Ahora os voy a hablar sobre Cartas Marruecas, que es una de las obras más destacadas de José Cadalso, escrita en 1789. Esta novela epistolar se compone de una serie de cartas ficticias intercambiadas entre tres personajes. Gazel, un joven marroquí que viaja por España para conocer la sociedad del país; Nuño, un español amigo de Gazel; y Ben Beley, el mentor y maestro de Gazel en Marruecos. A través de estas cartas, la obra ofrece un análisis crítico y profundo de la España del siglo XVIII. Las características principales de la obra son: crítica social. Cadalso utiliza las cartas para examinar temas como la decadencia de las costumbres, la corrupción política, las desigualdades sociales y los problemas económicos de la época. Todo esto se presenta desde la perspectiva de un extranjero, Gazel, lo que permite una visión más imparcial y reflexiva. Influencia de la Ilustración. La obra está impregnada de las ideas ilustradas de la razón, la educación y el progreso, aunque Cadalso también mantiene un enfoque equilibrado, evitando caer en el dogmatismo. Reflexiona sobre cómo la sociedad española podría mejorar adoptando ciertos valores europeos. Estructura epistolar. El formato de cartas permite un estilo dinámico y variado, en el que los personajes discuten sobre temas filosóficos, sociales y culturales. Este formato también facilita la inclusión de diversas perspectivas y voces narrativas. Tono crítico pero humano. Aunque la obra señala con severidad los defectos de la sociedad española, también muestra un profundo amor por su patria, un deseo de mejora y una compasión hacia sus compatriotas. Las Cartas Marruecas de José Cadalso son una obra profundamente crítica con la sociedad española de su tiempo, y sus reflexiones abarcan una amplia variedad de problemas. Algunas de las principales críticas sociales que destacan en la obra son: decadencia nacional. Cadalso lamenta el estado de decadencia en que percibe a España durante el siglo XVIII. Critica la pérdida de poder político y económico del país, atribuyéndolo en parte a la falta de liderazgo y a una mentalidad más preocupada por las tradiciones que por el progreso. Falsa erudición y superficialidad. A través de las observaciones de Gazel y Nuño, se señala cómo la educación en España a menudo fomenta un conocimiento superficial en lugar de un aprendizaje profundo. Esto refleja una crítica hacia las personas que aparentan cultura pero carecen de contenido real. Desigualdad social.
La obra denuncia la enorme brecha existente entre las diferentes clases sociales, así como la situación precaria de los campesinos y la opulencia de ciertas élites que no contribuyen al progreso del país. Corrupción política y administrativa. Cadalso refleja su disgusto hacia la ineficiencia y corrupción dentro del gobierno y la administración pública, lo que considera un obstáculo para el desarrollo nacional. Conservadurismo extremo y resistencia al cambio. Se critica la resistencia de la sociedad española a adoptar las ideas ilustradas y los avances que otros países europeos estaban abrazando en esa época. Cadalso aboga, aunque de forma sutil, por un equilibrio entre el apego a las tradiciones y la necesidad de innovación. Hipocresía y costumbres sociales. A través de diversas cartas se expone la hipocresía de ciertos comportamientos sociales y el excesivo énfasis en las apariencias. Esto incluye desde prácticas religiosas vacías hasta modas pasajeras entre las clases altas. En resumen, Cadalso utiliza cartas marruecas como una herramienta para invitar a la reflexión y al cambio. Su crítica está impregnada de un amor patriótico, ya que busca la mejora y el progreso de la sociedad española en lugar de limitarse a condenarla. Y por último, os voy a hablar de Noches lúgubres, que es una obra singular y emotiva de José Cadalso, que representa un giro hacia temáticas más introspectivas y melancólicas, adelantándose al romanticismo. Aunque fue publicada póstumamente, esta obra muestra el lado más personal y filosófico de Cadalso, explorando la pérdida, el dolor y la naturaleza humana. Las características principales de la obra son tema de la muerte y el duelo. La historia gira en torno a Tediato, el protagonista, quien se encuentra sumido en una profunda desesperación tras la muerte de su amada. Su obsesión lo lleva a intentar desenterrar su cadáver para estar cerca de ella, lo cual refleja una visión estremecedora del duelo. Prerromanticismo. Noches lúgubres está impregnada de un tono oscuro y melancólico, con un fuerte énfasis en las emociones humanas y la soledad, rasgos que anticipan el romanticismo. Esta obra se aleja de la racionalidad ilustrada que caracteriza otras obras de Cadalso, mostrando su capacidad para explorar el dolor existencial. Estilo dialogado. La obra adopta una forma dialogada que combina elementos narrativos con reflexiones filosóficas. Los personajes comparten pensamientos profundos sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. Reflexión personal. Es ampliamente aceptado que la obra refleja el propio estado anímico de Cadalso, quien también experimentó pérdidas personales significativas, como la muerte de su amada María Ignacia Ibáñez. Noches lúgubres es una obra breve pero intensa, cargada de simbolismo y profundidad emocional. Su capacidad para captar la fragilidad humana y el tormento interior ha hecho que siga siendo una referencia dentro de la literatura española. Gracias por vuestra atención.